Oremos. Querido Señor, Padre Celestial, primeramente, gracias. Gracias, Dios, por tus cuidados, por tus misericordias, por un sábado más para poder servirte y adorarte, Jesús. Señor, toda gloria, toda honra y toda alabanza siempre para vos. Gracias, Padre. Gracias de verdad. Emocionado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me tomo un poquito, Muy buenos días, hermanos. Que tengan un feliz sábado. Siempre es un agrado venir a compartir con ustedes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Luciana y yo concurro a la iglesia del centro. Siempre que me invitan es agradable compartir. Cuando Emilio me invitó, pensaba, digo, ¿qué preparo, Señor? Y este tema yo ya lo tenía dando vueltas en mi cabeza, en la cual digo, Señor, yo quiero hablar de algo que la mayoría que llevan años dentro de la iglesia es un tema ya resabido. Pero digo, nunca está de más volver a repasar, y sobre todo en estos últimos tiempos que las cosas se nos hacen más difíciles. Hoy quisiera hablarles del conflicto ese, el famoso conflicto espiritual que tanto hemos escuchado. Nada más que pareciera como que al no verlo, pareciera muchas veces que no existe. Estoy hablando del conflicto interno espiritual sobre nuestra carne, nuestra naturaleza y en la parte espiritual del Espíritu Santo de Dios. Aunque nosotros no lo creamos, esto sucede todos los días con cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿no les pasa que antes de llegar a Dios veíamos cosas, hacíamos cosas que creíamos naturales? Y una vez que llegamos, que conocemos lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo, ya esas cosas que hacíamos habituales como normales, ya dejan de tener sentido. Por ejemplo, si antes, como por ejemplo a mí, antes me gustaba y me encantaba ir al casino a jugar. Y cuando conocí, ya dejó de gustarme. Aunque eso no implique que si paso por X motivo por las puertas del casino, aún me tiente la palabra. Y así con muchos ejemplos a diarios. Es como decir el angelito bueno y el angelito malo. Nuestra naturaleza nos lleva a querer y a gustarme cosas que Dios dice no te conviene. Quisiera que me acompañen por favor en las escrituras, en Lucas 10, versículos del 38 al 42. Es una historia bastante conocida. Diga
díganme cuando lo tengan, si quieren lo leo. Lucas 10, versículos del 38 al 42. ¿Lo tienen? Bueno. El título es Jesús visita a María y a Marta. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Recordemos que María y Marta eran hermanas de Lázaro, en el cual más adelante iba a morir y Jesús lo resucita. También, por lo que leímos en esta escritura, nos hace ver que es la primera vez que se conocen, porque después nos dice más adelante que ellos tenían amistad con Jesús. Tampoco sabemos si Jesús al entrar a esta aldea visitó otras casas. Acá la escritura nos dice que solamente entró a la casa, las visitó a ellas. Pero todo lo que hace Jesús tiene un propósito. Porque si leemos el primer versículo no tiene mucho sentido que visitó una aldea y que solamente entrara a la casa de estas dos mujeres. Jesús entra y ahí estaban estas dos mujeres, y cada una con una actitud diferente. Una Marta que estaba ocupada en recibir a Jesús de la mejor manera posible. Marta pensaba en cómo estaba ordenada la casa, la comida. Quería que Jesús se sintiera bárbaro. Yo me imagino la situación que hoy diga Jesús: hoy voy a tu casa. Pienso, tal vez me comportaría como una Marta, re preocupada que todo esté de bien, que nada se nos escape, ningún detalle. Y María escuchó, se acercó a los pies de Jesús. También nos dice que Marta estaba tan preocupada en todo que no miró ese detalle de que la hermana estaba escuchando, sentada escuchando. Bueno, cuando Marta comienza a observar a María, ahí es como que va Jesús y le dice: Jesús, ¿no te da pena que yo esté haciendo todo sola y María esté sentada a tu lado?
yo a esta situación la llevé que nosotros muchas veces somos una Marta y una María. Nuestra Marta es nuestra parte natural, nuestra parte carnal, nuestra parte natural de las cosas. Y María es nuestra parte espiritual, que también es necesario acercarnos a los pies de Jesús. Tal vez Marta sabía quién era Jesús. Jesús ya había comenzado su ministerio y ya tenía cierta fama de que curaba a los enfermos, que sanaba, que hacía milagros. Y Marta, desde su humanidad, quiso atenderlo de lo mejor posible, pero la parte humana de Marta. Y la parte espiritual, muchas veces ahí está ese conflicto que tenemos a diario. Porque yo paso por el casino y mi Marta me dice, entra un ratito, jugá un ratito. ¿Quién se va a enterar? Por ahí ganás y te salvás de los problemas que tenés económicos. Y mi María, del otro lado, no. Buscase a Jesús, acercate a Jesús. En Romanos 8, 5 y 6 van a ver cómo la parte, ese contraste que hay entre lo natural. Díganme si lo tienen. Sí. Bueno, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tal vez para los que son tal vez nuevitos, o cuando dice muerte, está hablando del tema de nuestros pecados. Todos tenemos esa descendencia pecaminosa antes de Cristo, y cuando llegamos a Dios, tiene que cambiar. Pero habla de muerte porque la paga, el pecado, es muerte. Tenemos que morir a ese yo y al pecado para que Cristo llene nuestras vidas. También otro ejemplo que podemos encontrar es del joven rico. El joven rico creía que leía, estudiaba, creía que tenía una vida buena, perfecta. Y cuando Jesús le dice que vendiera todo para entregarlo a los pobres, el joven rico no se quiso desprender de esa parte natural, que ese amor al dinero. Otro ejemplo de Abraham. Abraham tenía la promesa del hijo, y como tardó la promesa, que en el tiempo de Abraham tardó, Abraham quiso ayudar a Dios teniendo un hijo con su sierva, con Agar. Y sin embargo Dios no necesita ayuda, pero nosotros muchas veces queremos ayudarlo a Dios. Estos 10 días de oración que tuvimos,
de clamor que tuvimos, el enfoque principal fue la presencia del Espíritu Santo. Qué importante, porque para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nosotros debemos dejar nuestro yo de lado. El Espíritu Santo no puede actuar si nosotros no se lo permitimos. Y Él es el camino para que nuestra María espiritual triunfe y tenga más que mi Marta. El dejar de orar, las distracciones es como que tenemos que estar continuamente atentos. ¿No les pasa que vamos a orar? Nunca tocan la puerta. Me dispongo a tener comunión con Dios y siempre alguien me toca la puerta. O, tengo que hacer esto. La novela es más linda la novela que ponerme a orar. Pero todas estas distracciones son nuestra Marta, que siempre va a buscar nuestra carne de querer hacer la suya. Yo no sé cómo te encontrás en esta mañana, porque esto no se trata, podemos tener 20 años en Dios y podemos tener 2 días en Dios. Hasta que Cristo venga o nosotros dejemos que fallezcamos, siempre vamos a tener este conflicto interno, siempre. Solo está en que nos aferremos a Cristo, lo busquemos todos los días y permitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Tal vez en esta mañana te encontrás triste, te encontrás angustiado, te encontrás en una situación de decir, ¿busco a Dios o sigo o busco en las cosas del mundo? En la escuela sabática hablábamos que tiene que haber crecimiento. Si en esta mañana estás alejado, creo que el Señor te está volviendo a llamar para que nos acerquemos a los pies de Jesús. Todos los días el Espíritu Santo busca la forma de que nos sentemos a los pies de Jesús. Y si nos equivocamos, volver a los pies de Jesús. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por todos. No sé, me gustaría orar, que oráramos juntos y que el Señor nos esté dando de su misericordia, que también en estos 10 días vimos que los frutos del Espíritu Santo están, solo tenemos que orar y que esa bendita lluvia tardía en la cual estamos esperando todos no se va a producir hasta que no nos unamos en clamor y que todos tengamos ese sentido. Porque como dijimos en la escuela sabática, muchas veces estamos todos juntos acá, pero cada uno está pensando en diferentes cosas. Y es el tiempo de
el tiempo es hoy de acercarnos a los pies de Jesús. Quisiera orar. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias, Dios, primeramente, por tu amor, por todas las cosas que nos das. Señor, hoy he compartido un tema que tal vez para muchos es sabido, pero qué bueno que nos podamos acercar a los pies de Jesús, que todos los días tenemos estas distracciones, todos los días es como que mi Marta exige algo y mi María exige, no exige porque Dios no obliga, pero que ante cada cosa podamos verte, Jesús, que podamos elegir volver a los pies de Cristo. Señor, que en esta mañana nos acercamos a vos. Señor, pedimos perdón por cada falla, por cada pecado, Señor, y nos acercamos a los pies. Gracias también por tus misericordias. Gracias que nos venís hablando en la unidad. Nos venís hablando de la importancia del Espíritu Santo, Señor. Y que una vez que entendamos esto, tengamos sabiduría para hablarle a las personas que no te conocen, Jesús. Gracias, gracias porque tú estás presente siempre, siempre estás atento en nuestro diario vivir, Jesús. Toda gloria, toda honra, toda alabanza es siempre para vos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan un bendecido día y que podamos escuchar la palabra, la voz del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Que tengan un lindo día.